Bueno, bienvenidos a Casa del Poeta. En esta habitación vamos a hablar de los colonos galeses que llegan a la Patagonia en 1865. El 28 de julio desembarcan en las costas de Puerto Madryn. Estos viajeros sabían que no iban a poder quedarse en Puerto Madryn mucho tiempo porque no contaban con agua dulce. Sabían de la presencia del río, así que a poco tiempo de haber llegado, de estar ahí en Puerto Madryn, vienen buscando el río Chubut. Vienen a pie y las primeras casas se construyen en lo que hoy es Rawson. Después la tierra se iba a repartir 100 hectáreas a cada familia. Así que a medida que van ocupando este valle, van repartiéndose la tierra. Llegan 153 colonos, la mayoría casados, en familia, entre los problemas que tienen al principio es la falta de lluvia. Ellos vienen decididos a cultivar la tierra y a hacer trigo, a cultivar trigo, pero demoraron 2-3 años en darse cuenta cómo hacerlo, porque no se podían quedar esperando la lluvia, que acá es insuficiente. Entonces resuelven este inconveniente construyendo canales de riego. Si cuando andamos por esta ciudad, por Gaiman, Dolabón, podemos ver todavía los canales de riego que están cruzando nuestros pueblos. Al construir estos canales resuelven el problema del cultivo, logran tener trigo de muy buena calidad y el trigo decimos que es lo que permitió el desarrollo de la colonia, porque no solo sirvió para alimentarse ellos, sino que también para exportarlo. Y bueno, la casa que vamos a recorrer es una casa de 1910, construida por William Hughes, que construye la casa y también construye el molino harinero de Gaiman. Por eso la explicación del trigo, ¿no? Llegó a haber aquí en nuestra zona más de 6 molinos harineros y se perdió completamente en un incendio, pero sí se puede visitar en la ciudad de Dolabón un molino harinero que mantiene toda su maquinaria. De los 6 molinos es el único. En Trelew también había molinos. Así se veían los 2 edificios. Y la casa, bueno, volvemos a la casa mantiene original pisos, aberturas, todo lo que es la carpintería, y ese fogón, que hay 2 en la casa, los fogones están traídos de Gales. Estas familias se abastecían directamente con los barcos, directamente de Reino Unido. Hay que pensar que en el momento que ellos llegan acá, el pueblo más cercano era Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires. Así que estaban totalmente aislados. Y ellos, cuando tienen tratativas con el gobierno argentino, les ofrecen tierras acá en Patagonia, estas tierras, o en Santa Fe. Y ellos eligen estas tierras a propósito. Sabían que estaban ocupadas por los pueblos originarios, los tehuelches, y igualmente ellos eligen estas tierras porque no habían otros inmigrantes. La casa está toda ambientada con objetos de diferentes familias. No son solo las cosas del poeta. El poeta Iván Thomas vive en esta casa unos años después de construida. Se construye para 1910 y el poeta Iván Thomas vive para 1940 más o menos. Bueno, acá mostramos los típicos utensilios de todos los días que
Esto es algo que hago siempre. Mostramos que estas latas están traídas de Escocia. Y cuando decimos de todo, realmente traían todo. Son objetos que uno ve que no son de origen de aquí, ¿no? La balanza está en medida inglesa, está en libras. Esto es un objeto muy usado que lo vamos a ver en todos los museos o en los restaurantes. Servía para batir la crema y hacer la manteca. Estas familias galesas, cuando llegan acá no hay ganado, pero todo lo que fue ganado equino, vacuno, ovino, vino desde Carmen de Patagones por tierra. Fue el gobierno argentino, para ayudar a estas familias, envió el ganado. También los galeses compraron ganado. Hay que pensar que al principio no había nada de alimento en esta zona. Esto era un desierto, así que sí, tuvieron que abastecerse de alguna manera hasta que tuvieron sus propios cultivos. Estas familias con el tiempo tuvieron vacas, ocuparon la zona de chacras y tuvieron muchas vacas y se dedicaban a hacer manteca casera, quesos, que vendían y para poder subsistir, ¿no? Esto es para guardar la manteca. Estamos hablando de una época sin luz eléctrica, así que esto duraba 2-3 meses la manteca. Y después, bueno, está ambientada todo. La cocina es de origen americano, de Estados Unidos, porque en Gales es a querosén, y en Gales no se usa el querosén, en Gales se usa el carbón, se usaba en aquella época. Y después tenemos, bueno, este típico aparador que le dicen cupur, las teteras. Esas teteras son de una sola mujer. Eran todas las teteras que encontré de la abuela de mi marido, ya que acá hay un libro de cocina en galés. Y bueno, acá la foto, usamos esta foto porque las sillas tienen el dragón galés en el respaldo y son las mismas que se ven en la fotografía. Así que usamos esa foto. Esa foto no está tomada en esta casa, está tomada en una casa que estaba en la zona de Chacras. Las dos mujeres son descendientes de un primer colono galés, pero la usamos más que nada porque están tomando el té y ambientamos la mesa y la silla. Pero es una familia muy adinerada. Siempre hacemos esa salvedad, porque no estaría representando a la típica familia galesa. La típica familia galesa es familia de trabajo rural, sencillo. Hay que pensar que los que vinieron eran muy jóvenes, entre 20 y 30 años, y muy humildes, no tenían nada que perder. Y la propuesta de 100 hectáreas de tierra para ellos era una muy buena propuesta. Y además de poder vivir en un lugar en libertad y llevar adelante el proyecto, que era mantener el idioma galés y todo lo que es la cultura. Aquí, bueno, toda la vajilla más o menos de 1900. Este juego de té fue de la esposa del poeta. Después, bueno, todo lo que esto es todo de peltre. Hoy en día ya esas aleaciones no se usan. Y acá lo que tenemos es un fonógrafo, también puede ser de 1920. Es todo manual, una época que no teníamos todavía luz eléctrica, usa púas.
El que canta es galés, pero está cantando en inglés. El sonido sale por acá y aquí en esta parte amplifica y por eso lo escuchamos fuerte. Y bueno, las púas hay que cambiarlas bastante seguido. Hice la aclaración de que está cantando en inglés porque es en esto de que los galeses quieren preservar su idioma y no es tan fácil conseguir discos de pasta, que son los que usa este fonógrafo, en idioma galés. Teníamos el himno, pero se arruinó mucho. Así que, aunque esté cantando en inglés, lo usamos. Las familias galesas tienen una facilidad para el canto, la música, se usa mucho el canto en la capilla y también vemos mucho del canto en un festival que se llama Steddfod. El Steddfod quiere decir estar sentado. El Steddfod es un festival que se hace en Gales y son una serie de competencias de canto, recitación, danzas, artes, las artes en general, y a poco tiempo de haber llegado, para 1880, comienzan ya los Steddfod acá en Patagonia. El sillón es el premio más importante, de la competencia más importante del Steddfod. El sillón le llamamos el sillón bárdico o el sillón del poeta, y es el premio de la competencia del poema escrito en el idioma galés. Ivan Thomas, que es el poeta que vivió en esta casa, ganó en 2 oportunidades. Ganó en 1944 y en 1947. Ivan Thomas es argentino, no es galés, pero es descendiente de primeros colonos. Su abuelo era un primer colono galés. Y esta generación de niños es la que se le habló solamente en el idioma galés cuando eran muy pequeños. Recién aprendían en castellano cuando iban a la escuela primaria. Ivan Thomas trabajó toda su vida, su corta vida, porque fallece muy joven, con 34 años, trabajó siempre en pos de mantener el idioma. Se destacó como poeta, pero también como periodista. Y hablar de Ivan Thomas nos permite hablar de todo este aspecto cultural que tiene la colonia galesa, ¿no? Esa es una foto de un Steddfod que puede ser de 1930 más o menos. Congregaba a toda la familia galesa. Cada competencia tiene su jurado, y se eligen los 3 mejores de cada competencia. Antiguamente el Steddfod se hacía en carpas. En Gales se hacen carpas actualmente, pero con el tiempo la carpa no fue, son carpas como si fueran carpas de circo,
de lona, y la carpa aquí con el viento y el clima que tenemos no es algo cómodo, pero actualmente tenemos un edificio, el edificio San David, que es de la Asociación Galesa, está en la ciudad de Trelew, y actualmente se hacen los estatuas ahí. Hay años que ahí va a haber más concurrencia, depende, son años muy importantes, sobre todo en el 2015, que eran los 150 años de la llegada de los galeses, se hizo en gimnasios y en lugares amplios en la ciudad de Trelew. Depende también de la cantidad de gente que va a haber. Y lo que también hay que destacar del Steddfod, que al principio las competencias eran solamente en idioma galés. Se cantaba, se recitaba, siempre en galés. Y ya Ivan Thomas, siendo ganador de sillones, junto con otros poetas de la época, sugirieron que incluyeran competencias en castellano. Y de esa manera el Steddfod se ha abierto a toda la comunidad. Hoy en día es un evento cultural que puede asistir cualquiera, elegir en qué competencia quiere presentarse y lo puede hacer en galés o en castellano. Lo mismo hay danzas galesas para competir, también puede haber tango, folclore, así que es muy variado el repertorio de las competencias. Hoy en día ya el Steddfod es un evento cultural de la provincia del Chubut, ¿no? No solo de la comunidad galesa. Y aquí lo que tenemos son diferentes poetas ganadores del sillón. Aquí 1880 es el primero y tenemos alternado, y para 1946, un evento importante, tenemos a Irma Hughes de Jones, que es la primer mujer que se presenta y gana un sillón bárdico. Luego gana en 7 oportunidades. Así que bueno, dentro de los poetas es muy reconocido. Igual hay muchos poetas muy reconocidos en diferentes años, ¿no? En todas las casas galesas siempre piano, armonio, gente muy dedicada a la música, al canto, arpas también traían. Aquí tenemos un baúl que es del molinero que construyó la casa, bueno, valijas de la época, los himnarios que se usan para cantar en la capilla y postales de Gales que las familias se enviaban. Estas familias siempre están tratando de mantener la comunicación con sus familias. Antiguamente era carta, postal, hoy en día internet favorece mucho eso, ¿no? A ver, ahí voy. En la vitrina tenemos, bueno, el poeta, esa máquina de fotos la trajo de Gales. Él hace un viaje a Gales en 1951, sobre todo para retomar los lazos con el país de Gales, porque después de la Segunda Guerra Mundial habían perdido mucha comunicación. Así que él ya está 9 meses en Gales en 1951 y en 1952 fallece con 34 años. Loza tenemos también de la época, libros del poeta, Biblias. Estas familias son muy religiosas, de religión protestante, y quedan en pie por todo el valle 18 capillas. En Gaiman es la capilla Bethel. Y también tenemos cercano a Gaiman la única capilla de Chapa, que es Salem. Pero las capillas, más o menos entre una y otra hay 10-15 kilómetros de distancia. Eso es porque
Las primeras casas se hacen en Rawson, la primer capilla se levanta en Rawson y a medida que van ocupando la tierra van construyendo, un grupo de vecinos construye una capilla para no tener que viajar tantos kilómetros, y entonces a medida que se van ocupando la tierra también se van levantando las capillas. Este es un fogón, el segundo fogón, que está traído de Gales. Las bocas son pequeñas porque se usaban con carbón en Gales. Aquí se usaron con leña, ¿no? Pasar al dormitorio, que está todo ambientado a la usanza galesa. Casi todo este dormitorio fue usado por esta familia, William Pugh, Liz y Jane Roberts, que son los abuelos de mi marido. Nosotros de recién casados fuimos a vivir a su casa, que estaba cerrada, con todo mucho del mobiliario que hay en el museo, y bueno, después de muchos años los guardamos por mucho tiempo, y hace 16 años se nos ocurrió organizar el museo y mostrar todas estas pertenencias y contar un poco la historia de los colonos. La cama está traída de Gales. Toda la ropa es original. La más antigua es este vestido de bautismo de 1891, usado en una capilla galesa. Y lo más moderno, el vestido de novia. En el retrato está la madre del poeta. Después, a ver qué. El tocador era muy importante en esa época porque toda la higiene personal se hacía en los dormitorios. Estas casas no tenían baño instalado, se usaba la letrina, alejado, el galés le llama tibaj, que quiere decir casa chiquita. Así que no había baños instalados como lo pensamos, lo usamos ahora, ¿no? Y por eso también otro mueble que era muy usado entre las familias galesas es este sillón que tiene la vasinilla, que da un poco de comodidad, y esto se usaba sobre todo en la noche para no tener que ir con el frío a la letrina. Y también se usaba con la gente mayor que no podía caminar, con los enfermos, entonces se usaban en los dormitorios. Se llama comod. Después, bueno, todo lo que es ropa es todo original, más o menos 1900. Muchos libros. Encontramos libros en galés y también en inglés. Hay que pensar que el libro fue muy importante para estas familias. Estas familias estuvieron alejadas de centros urbanos, tuvieron que organizar todo lo que fue la educación, traían maestros de Gales para organizar las escuelas. Ellos organizan todo, vivienda, comercio, educación en esta colonia, ¿no? Entonces, el libro también fue muy importante porque ellos no tenían ancianos a quien preguntarles si no sabían hacer algo. El libro en esa época era fundamental para poder aprender un conocimiento nuevo. Entonces muchas familias, no todas, tenían grandes bibliotecas. Y lo que me han contado es que el poeta, que no era de un origen adinerado, tuvo acceso a una de esas bibliotecas y pudo acceder a un conocimiento literario muy amplio por toda esa lectura que él hizo. Era un autodidacta, ¿no? Además de su formación en una escuela primaria, él se formó con esas bibliotecas, ¿no? Así que estos libros, la mayoría eran de una sola familia,
de William Pugh. Hay muchos libros de mecánica porque el abuelo y marido armaba las trilladoras, los tractores, que venía todo desarmado en los barcos. Por eso hay mucho de mecánica. El color azul es respetando el color que se usó por primera vez en esta habitación. Por eso, de este color lo pintó el molinero, William Hughes. Y bueno, las invito a... Sí, acá tenemos botones antiguos, las máquinas de coser. La más antigua es esta, que es a manija, porque esa, la otra, esta se usa con el pedal. Y después acá tenemos de hueso, la aguja crochet para hacer el crochet, los punzones que son para hacer las vainillas, las puntillas. Esto es para coser las agujas colchoneras, le dicen. Después, estas son las 4 habitaciones. Hemos recorrido las 4 habitaciones originales de la casa. Y ahora vamos a recorrer el pantry, que es la despensa. También es una habitación original de la casa. Almacenar comida. Era un lugar fresco de la casa que se usaba para guardar alimentos, conservas. Aquí había verduras y frutas en el verano. En el invierno suele escasear, así que se usaba mucho hacer salsas, dulces, conservas para poder pasar el invierno con un poquito más de variedad en los alimentos. Esto es una desnatadora traída de Estados Unidos. Esto se coloca la leche recién ordeñada, se le da manija y separa la crema del resto de la leche. Luego, con esa crema se usa en la batidora, se bate y se hace la manteca. Aquí se lava la manteca con agua fría, se la une más bien con agua fría y los moldes. Esto también está traído de Gales, es una batea, un piletón donde es de piedra pizarra y mantiene el frío. Entonces se usaba para los quesos, la manteca. Después tenemos soderías de acá de Gaiman, envases traídos de Gales. Esos envases se usaban para guardar, así como nosotros hoy usamos los envases de vidrio, eran típicos esos de cerámica. Algo del ferrocarril, pero el ferrocarril lo construyen los galeses con financiación propia para 1885. Con la idea de unir Puerto Madryn con todas estas ciudades para poder llevar el trigo a Puerto Madryn y de ahí embarcarlo y exportarlo. Y también para poder traer todo lo que se necesitaba en la colonia, que traían de Reino Unido o de Estados Unidos. La idea era llegar a la cordillera, pero no llegaron a las plumas, más o menos los altares, por ahí. Bueno, después muchas herramientas, lámparas, un poco de todo. Tenemos esta lata de yerba porque el galés al principio hace trueque con el tehuelche, intercambian, se ayudan mutuamente. El tehuelche le enseña a cazar, a conseguir carne de guanaco, a manejarse en estas tierras, y el galés le da alimento. Por suerte tuvieron una relación pacífica muy importante y en ese intercambio el galés empieza a consumir yerba, empieza a tomar mate y entonces por eso tenemos esta lata que la encontré entre las pertenencias de los abuelos y sabemos que si bien estaba el té a las 5 de la tarde,
un rato antes, a las 3, había una mateada. Y en el resto de la zona, si uno va a las casas de descendientes de galeses, lo primero que te invitan es un mate. Porque en la zona de chacras se usa mucho el mate. Así que bueno, es parte de esa intercambio que hubo. Acá ya hablamos del poeta, pero en su faceta de periodista. Vio que les dije que habíamos recorrido las 4 habitaciones. La despensa acá se usaba la cocina, que no está ahora habilitada como cocina, y acá en esta parte había una galería. El resto de esta habitación es una ampliación que se le hizo a la casa para poder tener el baño adentro. Aquí sí tenemos un objeto muy importante para nosotros, que es la imprenta que usaba el poeta acá en la casa. El poeta viene a vivir a esta casa para 1940 más o menos, y si bien tenía un galpón de chapa que estaba cerca de la plaza de Gaiman, para donde estaban las imprentas y donde se imprimían los diarios, los periódicos, él tenía esta en la casa. Esta imprenta pudo llegar aquí porque uno de los hijos del poeta, que también fue periodista, logra intercambiar por una imprenta que funcionaba, que esta imprenta estaba en Puerto Madryn, una gráfica, y logra cambiarla, y para nosotros es un objeto muy valioso de uso del poeta. El poeta, para 1945, llega a ser el director del Dravot. El Dravot es un periódico en idioma galés que se fundó en 1891. Lo funda Lewis Jones, que es el líder que acompañaba a estas familias. Él era tipógrafo en Gales y funda este periódico con la idea de que siempre los jóvenes tuvieran material escrito en idioma galés para poder mantener el idioma e informarse. Iván Thomas fue su director en 1945 y en 1946 funda El Regional, un periódico en idioma castellano, y el poeta maneja los 2 periódicos hasta 1952, que fallece Iván Thomas. Ambos periódicos tienen vigencia porque van cambiando por diferentes directores, y hay un periodo que el hijo menor del poeta Iván Thomas, Donald Thomas, se dedica al periodismo y reabre el Regional. También fue manejado el Regional en su último tiempo por un nieto del poeta, y tuvieron vigencia hasta el 2019. Lamentablemente hoy se encareció mucho la impresión en papel, así que, pero bueno, fueron 2 periódicos importantes de esta zona, ¿no? Allí, bueno, el Rincón, su máquina de escribir, esa mesa de trabajo, esa mesa estaba en ese galpón donde se imprimía el Dravot, pertenencias del poeta, una valijita, y periódicos que lo nombran. El Regional en algún momento también tuvo formato de revista, y esta época del Regional es muy interesante porque en todos los números hay alguna referencia histórica a la colonia galesa. Hay una recopilación de fotos. Para todos los que no somos descendientes de galeses, en el Regional encontramos mucho material para información. Hoy en día también ya hay más investigadores, hay más difusión de todo lo que es la historia galesa, pero 40 años atrás o 30 años atrás, el Regional cumplió un rol muy importante en ese aspecto. Acá lo que tenemos es un mueble, le dicen el burro, porque
carga con toda la tipografía. Cada bandeja tiene un tipo diferente de letra y en cada bandeja se ordena, se clasifica toda la tipografía de plomo. Acá es una muestra de la tipografía. Tiene que estar todo muy bien sujeto y bueno, utiliza tinta en crema, la imprenta. Acá hay una muestra, esto lo hicimos para que los niños puedan interpretar cómo se acomodan los moldes, la tipografía, porque tiene que estar al revés, en espejo. Caricatura. Esto es, tuvimos la visita de una artista plástica, gráfica, que se dedica a todo lo que es impresión y para una noche de los museos los niños podían imprimir su hoja y componer y entonces hicimos estas impresiones. Era una imprenta manual chiquita. Lamentablemente la imprenta no la hemos podido poner en uso, ¿no? Le faltan muchas piezas importantes. Acá lo que hay es también, esto está todo traído por los galeses, sirve para escurrir la ropa. La plancha, la estira y la escurre. Esto está traído de Gales. Y después esto es para moler café, pero acá no se le dio ese uso. Acá se usaba para moler granos de maíz. Y ahí escondidita tenemos una heladera que se usaba con hielo, la luz eléctrica acá en Gaiman 1940 recién, así que bueno, este objeto puede ser de los años 20. Sí sabemos que no hubo fábrica de hielo en Gaiman, sino en Trelew, así que el hielo se abastecía de Trelew. Y si no, estas casas usaban sótano, el que no tenía eso, ¿no? Igual tenían métodos diferentes para mantener las verduras, la bebida. Y ahí, no sé, está un poco escondido. Esto está sacado de libros. Este es un arado pequeño que está traído de Estados Unidos y las fotos son de manuales que indicaban cómo armar las trilladoras, los tractores. El trigo fue muy importante para el desarrollo de la colonia, pero lamentablemente el gobierno argentino decide que no se haga más trigo en Patagonia. Entre 1940 y 1946 se deja de hacer trigo en Patagonia y queda todo el trigo para la pampa húmeda. Son decisiones que van tomando nuestros gobernantes y bueno, vino a todas las familias galesas que se dedicaban a la venta o a la molienda del trigo, sufrieron un revés económico muy importante. Por eso es que quien construyó esta casa, William Hughes, la tiene que vender y viene a vivir el poeta Iván Thomas, ¿no?